Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre los desafíos al orden liberal. Y para tratar esta cuestión tenemos con nosotros a Antonio Sánchez Ortega, que es profesor del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Buenos días. La verdad es que muy contento de estar aquí por varios motivos. No es que sea solamente un seguidor de este podcast, que por cierto quiero felicitaros por esta iniciativa, esta excelente iniciativa que a alguno nos ha capturado y nos tiene, pues, digamos, siguiendo y actualizando el podcatcher que tenemos para ver si hay alguna actualización, sino que además estoy contento porque tú me iniciaste en el mundo del podcast, primero como oyente, y ahora pues me siento afortunado de que me inicies como participante en el mundo del podcast. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Y es mutua, porque hablando del mundo del podcast, yo creo que te recomendé el podcast de Histocast, que es nuestro podcast así amigo, y luego tú a su vez me recomendaste al rey de los podcasts de historia internacional, que es Dan Carlin. Sí, que es un auténtico grande, vamos. Sí, yo creo que con los dos, la verdad es que he pasado más horas, no que casi con la familia, pero entre los dos, si los sumo, la verdad es que sale un buen montón de horas que he pasado oyéndolos a los dos. Yo recuerdo el verano de 2019, una de las cosas más destacables fue escuchar la serie de Hardcore History, la de Dan Carlin, sobre la ira de los canes, que es espectacular. Yo creo que la he escuchado 3 o 4 veces ya, si te soy sincero, y todavía descubro nuevas cosas, porque claro, son muy largas y no siempre estás pendiente, ¿no? Sí. Y este es un tema que nos has propuesto tú y que nos ha parecido interesantísimo, tanto como tema general, luego como tema particular, ¿no?, para este momento histórico de la guerra en Ucrania y el antes y después que esto supone para la política internacional. Entonces, si te parece, podemos seguir un esquema muy académico, como el guión que me has pasado, que yo creo que la gente lo va a agradecer, salir desde los conceptos fundamentales, luego ya a los cambios de tendencia que esto supone y a las grandes claves, comenzando por qué es el orden internacional, que es una frase que se emplea mucho y se puso de moda tras la caída del muro de Berlín, la idea de un nuevo orden internacional. Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando se utiliza ese término, orden internacional? Bien, cuando hablamos del orden internacional, lo que estamos haciendo es hablando de una parte importante del sistema internacional. Cuando hablamos de un sistema internacional, normalmente hablamos de que hay una serie de actores, que pueden ser más o menos diversos dependiendo del tiempo, que hay una estructura de poder que va a surgir de esos actores y también va a haber una serie de, si queremos, de normas, pautas y otras instituciones que van a ayudar a gobernar, digamos, las instituciones entre los actores del sistema. Por lo tanto, básicamente el orden sería esas normas, esos elementos de gobernanza más o menos sofisticados. A medida que ha ido pasando los años y los siglos, hemos visto cómo ese orden cada vez se ha hecho mucho más sofisticado. Si pensamos en el orden de Westfalia y pensamos en nuestro orden internacional de hoy en día, vemos que es mucho más amplio, que introduce instituciones internacionales como las organizaciones internacionales, tratados de amplios aspectos. En definitiva, aquellos instrumentos con los que se están dotando las partes, los mismos de un sistema, pues para ayudar a regular sus relaciones. Pero lo que muchas veces se olvida es que estas normas, este orden, no tiene una base consensual, no es como son los órdenes de las sociedades internas que se crean mediante procedimientos democráticos en la mayor parte de los estados, sino que el orden, y esto es uno de sus elementos fundamentales, es una creación de lo que serían los estados poderosos del sistema. Porque ese orden les va a dar una serie de privilegios dentro del funcionamiento del sistema internacional. Por tanto, van a reflejar sus preferencias, van a también aumentar sus potencialidades dentro del sistema y les va a ayudar a controlar el comportamiento de los demás estados. Por tanto, el orden tiene una serie de funciones dentro de un sistema internacional. Las funciones, como hemos visto, son una serie de objetivos, ¿no? La estabilidad generalmente es el principal objetivo que debe perseguir cualquier orden, la estabilidad del sistema. Esto no significa que no haya conflictos, sino que el sistema o ese orden dure en el tiempo, porque sobre esa base es la única sobre la que se van a poder garantizar otra serie de objetivos, ¿no? Como serían, pues tradicionalmente, la integridad de los estados y otros ciertos bienes públicos globales que se han ido sumando dentro de la agenda internacional.
Pero como digo, el elemento importante es que la legitimidad del orden no solamente va a recaer en estos elementos de los objetivos y la estabilidad, sino que la legitimidad recae en lo que consideramos como la aceptación. El orden tiene que ser aceptado. Sí, es verdad, un orden no puede ser impuesto, pero entre esa aceptación es fundamental que ese orden sea aceptado por las grandes potencias. No puede existir un orden internacional que sea discutido por grandes potencias del sistema. De hecho, muchas quiebras que hemos visto en órdenes internacionales, y cuando pensamos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras napoleónicas, lo que estamos viendo es que algunas potencias tienen alguna serie de problemas, se encuentran contrapuestos con los órdenes internacionales y entonces tienen el incentivo para destruirlo y tratar de, mediante su poder, imponer un nuevo orden que refleje sus preferencias. Entonces, como digo, una de las cuestiones fundamentales del orden es la cuestión de la legitimidad y que, como digo, no se puede disgregar, no se puede separar del poder. El orden es una creación de la estructura de poder, no se pueden separar ambas cuestiones. Y, por lo tanto, esto lo que nos va a dar o a entender mejor es cómo los órdenes internacionales pueden quedar o entrar en crisis, ¿no? Siempre decía, y aquí Kissinger era claro, decía que todo orden internacional en un momento se va a enfrentar a tendencias que van a desafiar su cohesión, ¿no? O una redefinición de la legitimidad, esos serían los objetivos los que persigue el sistema, o un cambio significativo en el equilibrio de poder. Yo creo, y de eso es lo que estoy investigando últimamente, que el orden liberal se está enfrentando a ambas cuestiones. Por un lado, está perdiendo legitimidad, arraigo, pero también el cambio en la estructura de poder está haciendo que cada vez encuentre una mayor contestación. Y una mayor contestación por potencias que están ocupando un papel muy importante en la sociedad internacional. Muy bien. Antes de pasar a la cuestión del orden liberal y esos desafíos a los que se enfrenta, por profundizar un poco más en esa idea de orden internacional, ¿cuáles serían los componentes? O sea, ¿de qué está hecho un orden internacional? ¿A qué nos referimos? ¿A normas? ¿A modos de realizarse las relaciones internacionales? Bien, O sea, es un poco todo. O sea, es una definición bastante amplia. Introduce, por ejemplo, también, como tú bien has dicho, las normas, ¿no? Lo que sería el derecho internacional, los tratados, también, por ejemplo, la costumbre, también muchas veces lo que se puede esperar del comportamiento. También introduce otras instituciones. Hoy en día, por ejemplo, las organizaciones internacionales son parte del orden internacional. Por tanto, cuando hablamos, y aquí hablamos un poco de derecho internacional público, utilizamos la palabra instituciones de derecho internacional público, ¿no? Y aquí entran pues tanto las normas, las prácticas, también las instituciones, digamos, todos esos elementos de gobernanza de la sociedad internacional. Pero lo importante también es de dónde surgen, ¿no? Y aquí es muy interesante, ya lo he dicho, que es el poder. Yo creo que aquí la que ha hecho una mejor teorización sobre cómo surgen los órdenes ha sido Susan Strange con su teoría del poder estructural, ¿no? En la que identifica una serie de ámbitos, una serie de dimensiones que tienen los estados, sería el control sobre la seguridad, entendida en términos militares, el control sobre la producción, las finanzas, las ideas, el conocimiento de las ideas, que es lo que permite que podamos identificar unos estados más poderosos y que tengan esa capacidad de determinar las normas o reglas del juego, como la llama ella, que van a ser las que delimiten un periodo histórico determinado que conocemos como sistemas internacionales. O sea, que esos componentes serían tanto normas y instituciones y demás de carácter explícito. El más evidente sería el derecho internacional. Y luego también otros elementos que serían implícitos, lo que es aceptado, ¿no? Lo que es bien visto, acorde, ¿no? Con el modo normal de hacer política internacional, que también, aunque no esté del todo arreglado, sería parte de ese orden. Eso es un elemento fundamental y que además nos viene perfectamente para introducir lo que sería el orden liberal, ¿no? Estamos hablando de que pues, el orden sería unos elementos claros, como tú has identificado, pero además hay una serie de ideas, valores, que pueden condicionar la actuación de los estados aunque no estén explícitamente recogidas. Y eso es uno de los elementos de lo que se denominan órdenes ideológicos, ¿no? Que no solamente estamos introduciendo, digamos, procedimientos y límites en nuestra actuación, sino que también lo que vamos a introducir serían
un cierto comportamiento que está relacionado con cuestiones de orden moral, ¿no? Si queremos, o ideológica. Y eso es muy relevante porque ya estaríamos descendiendo a lo que sería el orden liberal. Claro. Y ya para terminar esta parte introductoria del orden y abundando en otra cuestión que has comentado y que es esencial, ¿no? Es cómo se establece el orden. Tú habláis ahí de que el orden no es algo espontáneo, sino que es configurado por las grandes potencias. Aquí la pregunta sería, y esto yo creo que nos va a llevar directamente al orden liberal. ¿Son solamente las grandes potencias las que establecen un orden o en este caso ya del orden liberal podríamos hablar de actores no estatales? O sea, determinadas organizaciones, de determinadas ONGs de carácter global, medios de comunicación globales, individuos muy influyentes a la hora de crear opinión pública. Bien, aquí entramos en la eterna discusión entre los realistas, digamos, los idealistas, los constructivistas y otras aproximaciones a las relaciones internacionales. Bien, vamos a ver. La existencia de actores que han tenido una capacidad de moldear el comportamiento internacional se puede explicar por la base del poder estructural, ¿no? Yo he dicho que, por ejemplo, los estados que tienen el control sobre una serie de dimensiones identificadas por Susan Strange serían fundamentales a la hora de entender la creación del orden. Claro, cuando analizamos hoy en día en manos de quién están algunos de esos elementos del poder estructural, está claro que el poder militar sigue estando en manos de los estados. Pero cuando nos vamos a cuestiones como la producción, las finanzas, el conocimiento y las ideas, ya tenemos que introducir hoy en día en nuestro sistema actores no estatales, ¿no? Por ejemplo, vemos el papel que tienen las empresas multinacionales y el papel que han tenido a la hora de establecer mecanismos o normas que regulan el comercio internacional, ¿no? O, por ejemplo, vemos el papel que han tenido las ONGs por ese control sobre los conocimientos y las ideas en el desarrollo de normas que protegen el medio ambiente o incluso para condicionar y modificar la ideología, las preferencias de los ciudadanos que se va a ver reflejada en la actuación de sus estados. Pero claro, aquí también podíamos ir a ver que esto es una creación del orden liberal, porque después veremos cómo el orden liberal, en la medida que ha permitido que la sociedad civil tenga una capacidad de expresar sus preferencias y voluntades en la sociedad internacional, han tenido una mayor capacidad de interactuar y de participar en dicho orden. En cambio, si después lo ponemos o lo oponemos a los modelos propuestos por estados y liberales, vemos que lo que hacen es todo lo contrario, limitar su capacidad de la sociedad civil, de participar en los procesos internacionales, ¿no? Estaría claro que la sociedad civil europea, estadounidense, tiene un papel muy importante en la configuración del orden liberal, pero vemos cómo la sociedad civil china o rusa tiene poca capacidad de dictaminar las preferencias de ese Estado. Entonces, en el momento en el que contraponemos un orden frente a otro, podemos ver cómo se podría producir una limitación de esa capacidad de la sociedad civil de moldear el orden internacional. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cuáles serían los rasgos característicos del orden liberal presente? Bien, lo primero que hay que decir es que el orden liberal en muchas ocasiones se tiende a confundir, y esto Eikenberry lo tiene para mí bastante confundido, yo aquí sigo un poco más a Mearsheimer. Lo primero que hay que decir es que el orden liberal no es el orden de Naciones Unidas. El orden liberal es un orden que va a surgir en lo que sería ni siquiera el primer mundo durante la Guerra Fría, sino en lo que sería el mundo occidental. Era un orden regional. Dentro de la existencia de un orden global, que era el orden de Naciones Unidas, además veíamos cómo dentro de lo que era esa región funcional, que era Europa, Canadá, Estados Unidos, había un sistema de relaciones específicos, ¿no? Había una serie de instituciones de carácter económico, había también una serie de instituciones, proyectos o entendimiento en cuanto a unos sistemas de normas y valores, ¿no? Que estarían relacionadas o identificadas con el liberalismo político. ¿Qué sucede? Que lo que estamos hablando es que el orden liberal es un orden ideológico, porque el orden liberal no solamente entiende pues, que tiene que establecer pautas de comportamiento de los actores, sino que entiende que tiene que tener la capacidad de modificar cómo se organizan esos estados a nivel interno. Por lo tanto, eso es lo que Mearsheimer llama un orden ideológico. No solamente lo que pretende es pues, gestionar la anarquía,
sino establecer una forma de organizarse a nivel interno. Esto, cuando hablamos del orden liberal, pues está claro, ¿no? Básicamente podemos hablar de que el orden liberal lo que pretende es pues, que el comportamiento de los estados, el funcionamiento de los estados, en lo económico responda al capitalismo librecambista y en cuanto al modelo de organización política, a un modelo digamos, democrático, ¿no? En sentido muy amplio, con todo lo que significa la protección de derechos fundamentales, las libertades fundamentales también, y lo que sería el Estado de Derecho. ¿Qué sucede? Que cuando termina la Guerra Fría, Estados Unidos se encuentra como la única potencia que, digamos, ha mantenido. Y entiende que es su momento para producir una modificación en el orden, de tal forma que va a tratar de organizar a la sociedad internacional conforme a los valores del liberalismo. Esto, si lo planteamos, si lo pensamos, es una cuestión problemática desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales tienen como origen y como uno de sus principales principios de funcionamiento lo que sería la anarquía, la existencia, o sea, la negación de la existencia de ningún poder superior, y también lo que sería la soberanía, ¿no? La capacidad del Estado de decidir cómo se organiza, cómo funciona de puertas para adentro. La existencia de un orden ideológico que lo que pretende es transformar a esas sociedades a nivel interno plantea problemas desde el funcionamiento, desde el punto de vista de la anarquía. Es por ello que los órdenes ideológicos solo pueden funcionar bajo la hegemonía. La capacidad que va a tener una potencia de tener más poder que todas las demás, que la suma de todas las demás unidades del sistema, y por lo tanto puede establecer esa homogeneización de la sociedad internacional. Por lo tanto, está negando la anarquía. Bien, Estados Unidos, pues esto después del fin de la Guerra Fría le venía muy bien. Si el mundo se volvía pues capitalista librecambista y además se volvía pues liberal en términos políticos, Estados Unidos iba a haber reforzado su poder, la principal economía del mundo, pues qué mejor que un mundo entero que funcione bajo su paradigma económico. Y además, en la medida en el que él y sus aliados representaban pues los valores democráticos por excelencia, en la medida en que el mundo se organizase bajo estos principios, pues también aumentaba su poder en la sociedad internacional. Claro, mientras que haya una hegemonía, esto no es problemático, ¿no? Y vemos cómo Estados Unidos en los años 90 pues va a tener esa capacidad de extender el sistema económico, pues todo lo que eran los sistemas alternativos van a desaparecer, queda algo residual en algunos países que se siguen llamando comunistas, pero China, Rusia y otros muchísimos estados hoy en día han aceptado ese modelo de funcionamiento económico. Y además también vemos cómo la expansión de la democracia, pacíficamente o incluso por la fuerza, también fue uno de los objetivos de política exterior de Estados Unidos y de sus aliados. Sí, y Meissner además es bastante crítico con ese empeño de extender la democracia a la fuerza. O sea, evidentemente, Meissner está a favor del liberalismo como ideología política aplicada dentro de las fronteras de un país, o sea, que la democracia es el sistema que mejor se adapta a la dignidad humana y al respeto de la libertad y de las minorías, etcétera, etcétera. Pero él es bastante receloso respecto a la efectividad de tratar de imponerlo a la fuerza en otros países, es lo que él llama ingeniería social. Y además en eso coincide con otro autor de referencia en el realismo contemporáneo, que es Stephen Walt, que es más conocido por ser realista defensivo. Meissner es uno de los padres, ¿no?, de la teoría realista ofensiva. Y los dos publicaron además en el mismo año, en 2018, dos libros muy críticos, ¿no?, sobre esa hegemonía liberal en la acción exterior norteamericana. Meissner es de La gran desilusión, aludiendo al libro de Norman Angell de la gran ilusión, de antes de la Primera Guerra Mundial. Y luego Stephen Walt, el del infierno de los... ¿cómo se llama? El infierno de las buenas intenciones, se llama, sería la traducción al español del título, ¿no? Y ambos coinciden en eso, que vale, que es, a ver, por empatizar, ¿no? O sea, tiene sentido ese deseo de difundir la democracia por el valor en sí mismo que eso conlleva, y luego porque, en teoría, también haría más pacífica las relaciones internacionales. Ahí está pues esa ley probabilística de las relaciones internacionales, de que las democracias no hacen la guerra entre sí, al menos en el periodo histórico corto
en que existiera democracia, pues así ha sido, ¿no? Pero claro, cuando esto se traduce ya en un gran proyecto de expansión de la democracia a la fuerza, véase pues el discurso legitimador de la guerra de Irak en 2003 o la política norteamericana en las revueltas árabes, pues eso también puede ser muy problemático, ¿no? Y llevará a grandes decepciones y a trastocar órdenes regionales, como fue el caso de Oriente Medio. Claro, ahí se van a surgir dos problemas, además de lo que tú en parte implícitamente estás diciendo, que es que esa expansión a la fuerza, primero lo que está negando es la soberanía de otros estados. Y además que el uso de la fuerza, pues no solamente tiene consecuencias muy negativas, como hemos visto, y que lo que provoca es una reacción contraria, sino esto es otra cuestión más problemática. Es que muchas veces lo que se ha hecho, y esto es uno de los principales problemas, una de las principales críticas que se hace al orden liberal y que se nos hace a los estados que defendemos el orden liberal, es que en muchas ocasiones lo que se ha hecho ha sido una instrumentalización de valores. Se ha dicho que lo que se está defendiendo realmente es la democracia, los derechos fundamentales, pero lo que realmente se está haciendo es defender intereses geopolíticos de los estados, amparándolos en cuestiones relacionadas con valores que todos podemos estar de acuerdo que son valores positivos para la organización de las sociedades. Por lo tanto, lo que está dejando ver es una importante hipocresía, con lo cual lo que ha quedado muchas veces en entredicho es pues esa buena voluntad o esa defensa de esos valores del orden liberal y básicamente como el orden liberal lo que ha sido en muchas ocasiones ha sido un orden al servicio de la hegemonía del poder. Y esto, pues claro, cuando alguien utiliza las normas en su propio beneficio, pues bueno, es algo que puede provocar una reacción contraria, pero es algo normal. En cambio, cuando uno dice utilizar valores del calado universal, que es la democracia, los derechos humanos, para conseguir, digamos, elementos de poder duro, de geopolíticos, lo que estamos viendo es que ese orden se presta mucho peor a ser instrumentalizado, porque muestra mucho más la hipocresía que hay detrás de esa instrumentalización. Eso es algo que lo hemos visto con Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos, pues cuando digamos, se lanza su operación de Irak, lo que está diciendo es que lo hace por la seguridad internacional, por esas supuestas armas de destrucción masiva, pero también lo hace por extender la democracia a otros estados. Pues bien, si alguien tiene alguna duda de que la democracia se ha extendido a estos estados, pues hemos visto que esto no ha sido así. Pero además es que también hemos visto que en muchas ocasiones pues hay, digamos, se obvian o que se permiten que estados que pertenecen al orden liberal o aliados del orden liberal puedan mancillar esos valores tranquilamente y pensemos pues como lo que hace tradicionalmente Marruecos, lo que ha hecho tradicionalmente Israel o lo que han hecho tradicionalmente aliados nuestros, los que no los tratamos con ese mismo doble rasero, como sería por ejemplo Arabia Saudí. Por lo tanto, los órdenes ideológicos se instrumentalizan peor que los órdenes, como habla Mensamer, puramente realista. Esto lo que está trayendo es un problema a la sociedad internacional. Esto es que lo que sería la legitimidad del orden internacional liberal como propuesta de orden global, cada día está siendo más cuestionada, está perdiendo legitimidad. Lo vemos desde el punto de vista de sus objetivos, como los objetivos que persigue, pues nos plantean cuestiones, como quiénes somos nosotros para decir cómo tienen que organizarse los estados. Pero es que además estamos utilizando los valores en función de intereses geopolíticos y además tampoco estamos consiguiendo una estabilidad. Por lo tanto, lo que se está rompiendo es esto que hablaba Kissinger del equilibrio entre legitimidad y poder. Eso es muy interesante y si me permites, realmente esa instrumentalización de los valores realmente no es nuevo porque en la propia historia de España vemos que cuando Estados Unidos declara la guerra a España en 1898, lo hace vendiéndolo como una intervención humanitaria en defensa de la población cubana. O sea, que realmente no es un fenómeno nuevo, ¿no? Y es una legitimación de corte liberal. Y luego otra cuestión también, o sea, aparte de que es un doble discurso y como comentas, pues eso al final queda descubierto y por lo tanto deslegitima esa validez, ¿no?, del orden internacional como proyecto. Luego, al mismo tiempo, ese intento de imponer la democracia a la fuerza o sea, es poco efectiva porque va contra la situación sobre el terreno.
Y es de primero de ciencia política que la democracia necesita una serie de elementos fundamentales para que pueda arraigar. Y en muchos de esos casos es que no estaban presentes. De modo que es por lo menos llamativo que se acepte la creencia de que ese intento de imponer la democracia puede resultar efectivo cuando sobre el terreno no sean las condiciones mínimas. Claro, lo que tú dices es algo que es bien conocido, ¿no? Eso de excusar la actuación de los estados en el bien común es algo muy conocido. Podemos ir incluso a la época de los romanos, ¿no? Que decía que conquistaron el mundo en defensa propia, ¿no? Que lo que hacían era protegerse cuando realmente lo que estaban haciendo era controlar nuestros territorios. Ya lo decía Carr, ¿no? Que lo que era la moralidad, al fin y al cabo, era un instrumento que los poderosos utilizaban para imponerse sobre otros, ¿no? Diciéndole que ellos representaban la moral y que la moral, pues al fin y al cabo, siempre es un resultado del poder, creo yo, ¿no? Pero está claro lo que acabas de decir, Sí, ¿no? bueno, a ver, Decir, o sea, la moral como tal existe, o sea, no estamos negando la ética, pero sí que es verdad que puede ser instrumentalizada por los poderosos, o sea, por quien tiene el poder, para legitimar precisamente ese poder, o sea, para que ese poder sea aceptable. sí, pero muchas veces es muy burdo. Tú lo acabas de decir perfectamente, ¿no? Como, pues, pensar que van a llevar, no sé si yo no creo que lo creyeran, ¿no? Pensar que van a llevar la democracia a Irak, pues era una instrumentalización muy burda, porque uno ve que, primero, que aquello era imposible, no hace falta, pues, estar licenciado en ciencia política. Esto es algo que ya, como tú bien has dicho, se sabe que la democracia necesita unos elementos de partida donde poder arraigar, pero tampoco es que después, si uno analiza la actuación de Estados Unidos en Irak ni en Afganistán, pues había realmente un intento serio de convertir a aquellos estados en estados democráticos. Básicamente lo que querían era, pues, poder controlar determinadas partes, tener un control sobre unas élites, y permitían, pues, la corrupción y permitían violaciones de derechos fundamentales si no la llevaban ellos directamente. Pensemos en Abu Ghraib o en otras cuestiones. Por lo tanto, pues era muy obvio y así quedaba para todo el mundo claro que lo que se estaba haciendo era tratando de instrumentalizar. Esto es especialmente más relevante a partir de los años del siglo XXI, ¿no? Cómo se produce esa instrumentalización, especialmente por la época de Bush, ¿no? Esa instrumentalización de los valores liberales al servicio de la hegemonía, ¿no? Y así ha sido percibido. De hecho, pues vemos, y entraremos después, como que en muchos estados que se están oponiendo al orden liberal, lo que están viendo es que es un instrumento al servicio de la hegemonía de Estados Unidos y una amenaza existencial para ellos. Por eso es lo que decía, ¿no? Que vemos que a medida que el orden liberal ha ido exponiendo cada vez más sus vergüenzas y viendo que eso es utilizado para controlar a otros, lo que está provocando es que cada vez tengan menor legitimidad y además la ruptura de ese equilibrio del que hablaba Kissinger cada vez ha tenido que recurrir más al poder coercitivo. Vemos las operaciones militares de las que hemos hablado hace un momento, ¿no? Para imponer la democracia, pero también vemos cómo el número de sanciones internacionales que adoptan principalmente los países occidentales defensores del orden liberal se están incrementando exponencialmente. Pues cuando algo fallará en el sistema o en el orden cuando se debe recurrir con tanta asiduidad a sanciones sobre otros estados, ¿no? Lo que está viendo, esto es el resultado de una falta de entendimiento, ¿no? En el que tenemos que utilizar métodos coercitivos para que los demás acepten algo que nosotros creemos que debe ser el modelo de gobernanza a nivel global. Por tanto, a lo mejor lo que hay que replantear es que, pues, hay que buscar un entendimiento, ¿no? Entre diferentes visiones. Sí, eso es, o sea, el recurso a la coerción es una señal clara de que la legitimidad se está viendo erosionada. O sea, si no puedes generar aceptación por el atractivo de tus propios valores o simplemente el atractivo intrínseco de esos valores queda empañado por nuestras propias contradicciones, o sea, cuando en plural me refiero a los países europeos o a Estados Unidos, pues eso lleva a un descrédito y por tanto que tengas que ser impuesto, no tanto que sea algo imitado, ¿no? Y aceptado de buen gusto. Sí, además aquí podemos ver muy claramente las fases, ¿no? Es verdad que cuando termina la Guerra Fría, pues el orden liberal tiene una gran legitimidad, ¿no? Vemos cómo todos los países que van surgiendo de la antigua esfera de influencia soviética, pues rápidamente empiezan a adoptar, tanto a nivel económico como a nivel político, pues elementos del orden liberal. Incluso también se plantea,
y, bueno, con sus problemas, pues incluso parecía que Rusia podía en algún momento pues evolucionar a ese tipo de sistema. Empieza a haber incluso una mayor apertura en China. También vemos que en América Latina pues se empieza a extender la democracia, empieza a haber esos problemas o a reducirse esos problemas de dictaduras endémicas prácticamente en la región. Pero a medida que empezamos a entrar en el siglo XXI y el orden liberal quiere expandirse a otras regiones. Y además, también hay que decirlo, es el momento que Estados Unidos se siente amenazado por el terrorismo internacional, pues trata de utilizarlo como instrumento que le ayude a conseguir esa hegemonía. Pues vemos que empieza cada vez a generar más reacción cuando empieza a llevarse a otros sitios donde pues no era aceptado, ¿no? Y vemos cómo pues hay que recurrir cada vez más al poder. Y esto es algo que ha venido para quedarse, ¿no? Pues vemos cómo pues, está sucediendo hoy con Rusia, pero también se plantea ahora con China, se apoya a Rusia, también lo tenemos con Irán, lo tenemos con Corea, y en fin, pues es una práctica muy habitual y, como digo, muestra de una problemática de aceptación de un modelo de orden determinado en la sociedad internacional. Bueno, en el caso de Rusia, eso ya tiene lógicamente más matices, ¿no? Porque claro, si ya entramos en la cuestión de las sanciones actuales, ahí ya es que realmente es la reacción a una agresión por parte de Rusia, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad, o sea, que previamente pues las relaciones estaban ya muy contaminadas y que eso debería llevar, ¿no?, a las dos partes a hacer un ejercicio de introspección y ver qué ha fallado ahí, ¿no? En buena medida, la reacción por parte del gobierno de Putin, por ejemplo, ¿no?, a un tema que ha salido mucho, ¿no?, esa ampliación de la OTAN hacia el este, que haciendo un ejercicio de empatía geopolítica, poniéndonos en el lugar de Rusia, podemos entender su preocupación, pero también poniéndonos en el lugar de polacos, húngaros, búlgaros, etcétera, también podemos entender su deseo de estirar el manto protector de OTAN. Pues ese ejercicio de empatía geopolítica ahora mismo ya es más difícil porque la reacción rusa lo que viene a dar es la razón a los países que veían con gran desconfianza a Rusia. Claro, esto nos lleva al problema de la gallina y el huevo, ¿no? Mira, lo primero que has dicho lleva razón, claro, es verdad que a Rusia se le han impuesto sanciones porque desde 2014, no estamos hablando del contexto actual, ¿no?, que sería un poco más complicado, pero desde el año 2014 por la ocupación de Crimea, sí, pero bueno, también vemos que hay otros estados cercanos, ¿no?, que ocupan territorio de otros países y no nos planteamos el hecho de aprobar sanciones contra ellos, ¿no? Por tanto, ahí queda muy bien reflejado ese doble rasero, ese problema que tiene la instrumentalización del poder. Sí, pero también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no?, lo de la empatía geopolítica, pero en los dos sentidos. El orden liberal se ha expandido tradicionalmente no solamente por esas ideas que han ido calando, sino también que se ha basado en las organizaciones eminentemente internacionales de carácter liberal, pues su expansión ha contribuido a esa expansión del orden liberal, entre ellas la OTAN. Claro, esto plantea un problema a Rusia y a cualquier Estado. A Rusia le plantea dos problemas tal y como yo lo veo. Primero es que a ninguna potencia le hace gracia pues que el bloque contrario, con el que, bueno, pues tiene sus enfrentamientos, sus controversias, pues se extienda hacia su territorio. A mí me gustaría ver qué pasaría si mañana México anunciara que va a abrir sus puertos a los submarinos nucleares chinos. Estados Unidos tiene instrumentos más sofisticados de poder y posiblemente podría torcer la voluntad de ese Estado sin tener que recurrir a la fuerza. Pero es que también el orden liberal, si uno es un Estado autocrático, es una amenaza existencial, porque el hecho de que mañana Ucrania o países más cercanos se conviertan al orden liberal, se conviertan en democracias que funcionen perfectamente, pues claro, lo que va a ser es un espejo muy negativo para tu población, que va a preguntarse por qué los vecinos, que aparte son muy próximos a ti, funcionan mejor, son más libres y uno tiene que seguir viviendo bajo una tiranía. Con esto no quiero ni mucho menos justificar lo que está haciendo Rusia, pero sí quiero al menos aportar claves interpretativas sobre cuáles son los problemas que está planteando el orden liberal, ¿no? El orden liberal es, yo lo comparo muchas veces con lo que las ideas napoleónicas suponían para los estados autocráticos, las monarquías absolutas, conocidas como cárceles de naciones. Si uno es el emperador austrohúngaro y hay un estado que va diciendo que los estados tienen que organizarse según valores republicanos y valores nacionales, si uno es una cárcel de nación que tiene 11 nacionalidades diferentes, pues es una amenaza existencial. Mientras esos valores se extiendan más, pues en más peligro va a estar alguien, ¿no? Va a estar uno. Por lo tanto, Sí, eso es muy interesante porque añade una capa de complejidad a la política internacional. O sea, esto ya no va solamente
de seguridad de intereses, bueno, pues obvios, ¿no? De cualquier Estado, que es la soberanía, integridad territorial, la defensa de las fronteras, de las conexiones internacionales, la prosperidad económica, sino, en el caso de los regímenes autoritarios, de su propio sistema político. O sea, para ellos, por ejemplo, el caso de Rusia, la seguridad del régimen es tan importante como la propia seguridad nacional, está integrada en la seguridad nacional. Obviamente, ese es el problema que tienen los regímenes ideológicos, ¿no? Cuando los órdenes ideológicos. Una cosa es un orden que lo que haga sería pues establecer unas, digamos, normas de comportamiento, pero el problema que trae a la mesa el orden liberal es que no solamente trae normas de comportamiento en la esfera internacional, sino que también de una forma o de otra está diciendo cómo tienen que organizarse los estados. Por lo tanto, si uno identifica, y Putin claro que identifica su permanencia en el gobierno con el futuro de Rusia, se confunde, ¿no? Lo que serían los intereses personales con lo que sería el interés nacional, pues la extensión del orden liberal es una amenaza existencial contra Rusia. Y además en el caso de Putin eso se complica mucho, porque él encima tiene unos traumas de lo que sería la desaparición de la Unión Soviética, lo ha dicho en muchas ocasiones. La Unión Soviética desaparece por problemas internos, está claro, pero también desaparece porque la gente dejó de creerse que aquello era el paraíso de los trabajadores, vivían como vivían en la República Federal, en los países occidentales, y veían que ese modelo de organización interna era mejor. Por lo tanto, el problema que supone un orden que diga a los estados cómo tienen que organizarse, pues es realmente una amenaza existencial contra aquellos que no quieren organizarse de esa forma. Y Es en que la eso medida... explica, sí, perdona, una extravagancia desde nuestra perspectiva, ¿no? A día de hoy, como fue el muro de Berlín. O sea, en España tenemos esas vallas en Ceuta y Melilla, porque es la frontera económica del mundo, pues, si no la que más, porque hay que ver si es la de Corea del Norte, Corea del Sur, en términos de diferencia de renta per cápita. Pero si no es la primera, pues es la segunda, con la de las dos Coreas. Y tenemos esas vallas para regular, ¿no? la inmigración, o sea, para que no haya entradas masivas. Pero es que en el caso del bloque del este, previa a la caída del muro de Berlín, ese muro no tenía como finalidad que la gente no entrase, sino que la gente no saliera. Y si recordamos cómo acabó aquello, ¿no? Pues como con esas salidas de alemanes a través de Hungría, y que aquello no sé, que era difícil pararlo y demás, o sea, donde empiezan a verse las grietas, y luego la gente que murió intentando saltar ese muro para pasar a Alemania Occidental, realmente es algo bastante extravagante Pero lo estamos viendo. Hoy en en el día los panorama muros... actual. O sea, viendo cómo es ahora mismo, cómo son los movimientos migratorios, aquello es que era pues una cárcel como sistema. Pero es que lo estamos viendo hoy en día, cuando estamos, o sea, lo que tú has dicho, ¿no? Una cosa son las fronteras para evitar que algo del exterior te afecte, ¿no? Como es lo normal que tienen todos los estados, pero vemos como los estados iliberales, después hablaré, lo que están construyendo son nuevos muros. ¿Para qué? Pues para que la población no pueda escaparse. Uno de ellos lo vemos con las comunicaciones. Hoy en día, por ejemplo, pues sabemos que en Rusia el conocimiento real que pueden tener de lo que sucede fuera pues es mínimo. Por lo tanto, lo que estamos construyendo es un muro para que la gente no pueda escapar de ese control del Estado sobre ellos. Antes era físico, era el muro de Berlín con sus guardias. Hoy en día lo que está produciendo es una desconexión de esos países de lo que serían las inercias globalizadoras. Pero no solamente lo vemos en el aspecto de los medios, que es lo que más nos puede llamar la atención, también vemos cómo estos estados liberales lo que están tratando es incluso de desconectarse en algunos aspectos de lo que sería uno de los grandes éxitos del orden liberal, que serían las instituciones económicas. Y vemos como Rusia, China y otros países ya llevan lanzando sus propios proyectos de integración, de organización regional, incluso en términos económicos, políticos, que lo que pretenden es una desconexión de Occidente, porque se han dado cuenta que esa interconexión con Occidente es muy lesiva para ellos, para sus regímenes, tanto porque la población ve como un espejo en el que se miran y a que quieren parecerse, como también les produce esa dependencia que el orden liberal puede utilizarlo para castigarlos, por ejemplo, con las sanciones. Sí, y luego también, un poco por tirar de teorías de relaciones internacionales clásicas, esto, claro, me recuerda a esa idea de la interdependencia compleja de los liberales de los años 80, ¿no? No sé, Robert Kagan, por ejemplo, o Joseph Nye. Y porque esa interdependencia no era únicamente la creación de un colchón de intereses mutuos
pues al final muy interesantes, tanto desde el punto de vista propio bienestar económico de las poblaciones, la propia prosperidad, como luego también como un desincentivo de los conflictos armados. Es decir, que esa independencia al final lo que hacía era favorecer las relaciones pacíficas en las relaciones internacionales. Pero esos autores además señalaban que esa interdependencia iba más allá de lo económico y se propagaba a lo social, lo artístico, intelectual y por tanto al final también a lo político. Entonces, tiene toda la lógica desde el punto de vista de esos regímenes tratar de cortar esos vínculos, o al menos reducirlos a lo indispensable, a lo que sea pragmáticamente interesante para ellos, desechando todo lo que pueda suponer una amenaza para sus propios sistemas políticos, con el fin de protegerse de ese atractivo que puede tener el orden liberal o esa instrumentalización a su vez por parte del orden liberal para imponer sus propios valores. Sí, primero se puede matizar en un sentido, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Lo de que la interdependencia pues, hace que al fin y al cabo la sociedad sea más dependientes. Pero también conocemos que en los años previos a la Primera Guerra Mundial se decía de que aquella interdependencia económica y que ya empezaba a mostrar otros elementos existía entre los estados europeos, haría posible un enfrentamiento entre ellos, ¿verdad? Estos libros de la guerra Sí, es bueno, es imposible. que ese es el libro al que refuta Misheimer, el de Ujú. Norman Angell, Sí, sí. el de la gran ilusión, que claro, es que uno lee sobre todo un párrafo de ese libro donde dice, pues con el desarrollo económico que tenemos, la gran dependencia, las transacciones comerciales, financieras, etcétera, es impensable ya la guerra ha quedado en el pasado, claro. Es un libro que se escribe muy poco antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, sí, eso en efecto como tal no es una garantía de unas Efectivamente. relaciones pacíficas, pero lo puede fomentar. O sea, es un factor que favorece unas relaciones más estables. Sí, y otra cosa sobre lo que has dicho, que también es muy interesante, que una de las consecuencias que está teniendo la actual situación en Ucrania es un mayor aislamiento de Rusia. Pues ha quedado claro, ¿no? Como, pues desde el punto de vista, digo un aislamiento de Occidente, ¿no? Porque vemos que pues en el resto del mundo es otra cosa, ¿no? Vemos los países que votaron, que no condenaron a Rusia en la Asamblea General y vemos que hay 35, entre ellos muy importantes. Ese es Pero un lo que punto está que acá, se ha comentado poco, pero creo que es un punto fundamental. O sí, sea, claro. hacer un listado de los países que se han puesto de perfil, Mm. porque marca un realineamiento de, de las relaciones entre, no diría quizás bloques, pero sí entre países que van a contar mucho en este siglo, que hasta ahora no se había visualizado de una forma tan clara. Sí, yo lo veo, si no entre bloques, sí entre órdenes. Veo que sí hay, hombre, no estamos hablando de la polarización extrema que había en la Guerra Fría, pero yo creo que sí hay un problema de orden de aceptación del orden y de emergencia de órdenes alternativos que cuestionan al orden liberal. Pues lo que te decía, lo que comentábamos era eso, ¿no? Que el hecho de que Rusia pues, se desconecte de Occidente, se aísle de Occidente como consecuencia de esta guerra, pues va a tener consecuencias inmediatas sobre el pueblo ruso, ¿no? Especialmente lo que sería en su economía. Pero en el medio y en el largo plazo está siendo contemplado como algo positivo por las autoridades rusas, en el que consideran que esa ruptura de Occidente o ese aislamiento de Occidente, aunque puede ser traumático ahora mismo, en el largo plazo, en la medida en que ellos tengan más autonomía y sean menos, digamos, sensibles a esas dinámicas occidentales que ponen en peligro sus propios proyectos territoriales y de gobierno, puede ser positivo, con lo cual esa ruptura que hablamos de esa globalización, de esos vínculos que unen, es contemplado de una forma positiva por ellos. Ujú. Aparecía esto, lo leí hace poco en el Washington Post, decía Sí, algo. es una cura muy dolorosa y siempre que sean Mm. capaces de sobrevivir a ello, pero sí, puede tener ese efecto positivo para tener más resiliencia, ¿no? Para blindarse de posteriores intentos de coerción por parte de Estados Unidos y Europa. Y además que ahí tenemos que decir que las autoridades rusas tienen un concepto de supervivencia muy diferente al nuestro, ¿no? Nosotros, pues la cuestión económica y el progreso de la población, pues es algo, y el acceso a determinados productos es algo que para nosotros, bienes y servicios, perdón, es para algo que nosotros consideramos pues un elemento fundamental de nuestro interés nacional, ¿no? En cambio, los rusos, pues sabemos todos que hay otros elementos más de carácter imperial, más de carácter relacionado con el estatus de gran potencia, que son elementos más importantes que eso. Entonces, pues son capaces de soportar. Y esto ya lo decía desde la época de Kennan, ¿no? Que ya avisaba, decía, cuidado cuando pensemos en enfrentarnos a la Unión Soviética, que estos son capaces de imponerle a su población unos costes para conseguir sus objetivos en política exterior que nosotros
no podemos imaginar, no podríamos imponer a nuestra población, pero ellos están dispuestos y además su población está dispuesta a aceptarla. Con lo cual yo creo que esa advertencia ya de la época de la Guerra Fría, aunque hoy en día con todas las matizaciones que queríamos decir, pues sigue presente. Sí, pues muy interesante, Antonio. Entonces, estamos hablando, o sea, nos has puesto muy bien en qué consiste el orden liberal y has señalado un problema que tiene el orden liberal, que es el mismo, ¿no? O sea, o al menos la instrumentalización que han hecho algunos estados del orden liberal para defender intereses que no tienen que ver directamente con eso, bueno, que de hecho es que traicionan esos valores del orden liberal. Ese sería un problema. ¿Qué otros problemas o qué otros desafíos identificas? Bien, el orden liberal también tiene un problema interno, ¿no? Tiene un problema interno que ha sido muy destacado. Lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Bien, como he dicho, el orden liberal es un orden ideológico que tiene dos patas, ¿no? Uno sería un proyecto económico, un proyecto de organización en cuanto al orden internacional de un modelo económico global y también un modelo que sería político, que sería la democracia. Bien, lo que está claro es que en el modelo económico ha sido muy exitoso, ¿no? Básicamente, el capitalismo librecambista es el, digamos, modelo económico global. Lo que sucede es que este modelo económico, especialmente con la introducción de posturas neoliberales, lo que ha demostrado es que el orden económico tiene una tendencia a producir crisis económicas cíclicas, que en el grado que se ha producido una interdependencia económica impulsada por este orden, cada vez tienen un impacto mayor. Y además, el problema que plantea es que de las consecuencias de estas crisis es que cada vez estamos viendo un reparto más injusto de la riqueza, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Esto está provocando problemas de la viabilidad del orden, ¿no? Porque pues, hay mucha población que empieza a cuestionarse pues, las bondades del liberalismo por estas consecuencias económicas que tiene. Pero además también vemos cómo el orden liberal, en cuanto a su aspecto económico, ha sido uno de los principales elementos de la erosión de la soberanía del Estado. La conjunción de estas dos dinámicas lo que está provocando es que están apareciendo en estados liberales, por tanto, que deben defender el orden liberal, una serie de movimientos populistas, nacionalistas, que en parte lo que están cuestionando es al orden liberal. Si uno ve, pues muchos de los populismos que están surgiendo en Europa, lo que están cuestionando es el modelo de organización. Por lo tanto, tiene un problema de aceptación interna. Y esto ya es problemático porque digo, pues esto afecta a países impulsores de ese orden. Pensemos en lo que supuso Trump o lo que supuso el Brexit, que son consecuencias de estas corrientes que estoy señalando y que han supuesto, pues especialmente la época de Trump y el Brexit para el proyecto europeo y para Estados Unidos, pues quiebras en la defensa de lo que sería el orden liberal. Los problemas externos ya lo hemos comentado, ¿no? La instrumentalización al servicio de la hegemonía pues es muy problemática. Pero es que además no solamente ha provocado pues, una visualización o que quede claro que es un instrumento al servicio de la hegemonía, es que también los estados occidentales, especialmente Estados Unidos, pues ha ido gastando parte de su poder. Pues ha tratado de imponer el orden liberal, esto lo ha llevado a algunas operaciones militares en el exterior, a sanciones, y esto lo que está provocando es una pérdida de poder de Estados Unidos. Pero es que esa pérdida de poder también está provocando lo que sería la aparición del poder negativo o incluso a nivel más amplio, un cambio en la estructura de poder. Vemos cómo Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica. Por lo tanto, tiene menos capacidad de defender un orden que, como hemos visto, en la medida en que niega la soberanía de los estados, pues va a tener mucho menos capacidad de defender, porque lo que se está produciendo es un alineamiento, un realineamiento, la introducción de mecanismos de equilibrio de poder entre aquellos estados que son contrarios al orden. Y vemos cómo países como China y como Rusia, que si uno conoce bien sus dinámicas internas y su historia, vería que tendrían más posibilidades de estar enfrentados, se han unido junto con otros y se han convertido en una alternativa, discuten directamente al orden liberal, con lo cual el orden liberal está atravesando problemas de carácter interno por esos problemas en cuanto a su funcionamiento, externos, que lo que están haciendo es básicamente cambiando la estructura de poder si no para negarlo, sí para contestar abiertamente que el orden liberal sea una propuesta que tiene legitimidad para ser un orden global. Porque si, como hemos dicho al principio de esta intervención, el orden es una consecuencia del poder, en la medida en que la estructura de poder, que Estados Unidos pierda su capacidad de ser el Estado hegemónico que imponga ese orden, en la medida en que surgen nuevas potencias con poder estructural,
lo que estamos viendo es que tendrán a discutir ese orden y tendrán a introducir propuestas alternativas al mismo. Y claro, hay un actor que destaca, es China, por el potencial que tiene en todos los sentidos. O sea, es una civilización milenaria, tiene más población que ningún otro país del mundo, es un país que ha avanzado mucho económicamente y es el gran temor que tiene Estados Unidos a que China le reemplace como principal potencia económica y a partir de ahí, pues incluso también militar, al menos en Asia-Pacífico. O sea, que Estados Unidos ve a China como un rival sistémico. Claro, es que no cabe la menor duda, ¿no? Y todos los que vemos un poco cómo está evolucionando China, pues ya sabemos que en algún momento eso sucederá, ¿no? Yo creo que todos, incluso Estados Unidos sabe que eso es inevitable, ¿no? Decía Kissinger, no me acuerdo si era en Diplomacia o en... No, en Diplomacia. Decía, ¿no?, que él, que era un gran conocedor de la historia, sabía que los grandes estados, los imperios, pues aparecían y desaparecían. Por lo tanto, que era inevitable que en algún momento Estados Unidos pues dejase de ser esa primera potencia o esa gran potencia del sistema. Y él decía que su trabajo era pues prolongar eso lo máximo posible en el tiempo, ¿no? Evitar que eso se produjera, ¿no? Pero sabía que a la larga era inevitable. Bien, el caso de China es más incierto, ¿no? Algunos parecen, y yo lo que he leído, no soy especialista en China, sí conozco más de Rusia, de China leo algunas cosas, que los chinos están más por frenar al orden liberal y esperar un poco a heredar el mundo, ¿no? Parece un poco que ellos pues todavía no quieren asumir ese papel de primera potencia y lo que está esperando es que llegue el momento en el que pues el mundo giremos a ellos o que por el propio peso de su economía sean ellos los que propongan un modelo de orden. Aún no sabemos exactamente el modelo de orden que tienen los chinos. Lo que sí sabemos es que ahora se han sumado y están apoyando a la propuesta de Rusia, ¿no? Y yo creo que eso pues, nos da pie a hablar un poco de los que serían las diferentes alternativas, ¿no?, que tenemos hoy en día a proyectos de órdenes internacionales, ¿no? Hemos hablado, si te parece bien. Sí, 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 perfecto. Únicamente con el tema de China, ciertamente es una incertidumbre si será capaz de sostener ese ritmo de crecimiento. Bueno, lo más plausible es que se vaya reduciendo conforme, bueno, pues sea un país cada vez más desarrollado, que esas cuotas, ¿no?, de crecimiento anual pues se vayan moderando, pero que aún así eso no impida que se convierta en la principal potencia económica. Pero estirando un poco el argumento y al hilo de lo que planteas, ¿no?, de cuáles serán las intenciones de China, ahí también es interesante recordar una constante en las relaciones internacionales, que es aplicable también a nivel, incluso diría, individual, que es que nuestros objetivos se alteran en la medida también en que cambia nuestro propio poder. Es decir, cuando tenemos más capacidad de influencia, cambian también nuestros objetivos. Queremos lograr más cosas, ¿no? Y entonces quizás eso también sea algo que ocurra en el caso de China, que algo hemos visto. O sea, ya no se habla tanto de ese ascenso pacífico de China, como hace, por ejemplo, pues 15 o 20 años. Cada vez vemos a China más asertiva y aunque, en efecto, de momento su área de interés está focalizada en la región de Asia-Pacífico, aunque tiene cada vez más intereses en otros lugares y con ese gran proyecto del One Belt, One Road, habrá que ver, sí, o sea, estoy contigo. O sea, es una incertidumbre cuáles serán las aspiraciones de China de aquí a 10, 20 años, ¿no?, si se mantiene esa progresión económica. Sí, eso es, digo, sin ser especialista en China, ¿no?, lo que acabas de decir es la premisa básica del realismo neoclásico, ¿no? Las ambiciones de un Estado se incrementan a medida que se incrementan sus instrumentos de poder. Eso es así, ¿no? China cada vez, pues lo que va a tener es, va a ser que lo vemos que es más asertiva, defiende más sus intereses, se opone de una forma más clara a Estados Unidos en cuestiones muy importantes. Yo creo que lo que quizás quería decir es que, aunque es claro que hay una oposición al orden liberal, para ellos el orden liberal es más problemático que para los rusos. Los rusos lo tienen más cerca, pero ellos lo ven igual de problemático porque los chinos son todavía están mucho más preocupados con lo que será la no injerencia en los asuntos internos, ¿no? Y además los chinos también tienen un sistema político pues, que es incompatible con el orden liberal. Ellos comparten esa oposición. Yo me refería más quizás al orden de Naciones Unidas, ¿no?, que es el orden que existía y que regulaba el mundo y que permitía pues la Guerra Fría, permitía la salida de influencias, ¿no?, en el que se planteaba, y aquí también soy un poco deudor de Kissinger, ¿no?, si China iba a ser una potencia sistémica o antisistémica, ¿no?
Y él, pues, en algún momento podía decir que en la medida en que el orden de Naciones Unidas, pues, le había ido bastante bien a China, de hecho, pues, empieza siendo un paria y, pues, ese orden, ¿no?, de Naciones Unidas le permite ser, pues, quizás la siguiente superpotencia, ¿no? Pues que a lo mejor podría, a lo mejor no tener el incentivo para cambiar el orden, sí, modificar algunos de esos elementos, pero no un cambio radical del orden. Por eso decía lo de heredar el mundo. Pero en fin, aquí nos movemos en la incertidumbre. No sabemos si esto mañana lo que lo va a llevar es a un cauce de colisión con Estados Unidos y pues decidirá como decidió Alemania en la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, romper la baraja. Pero en fin, aquí ya nos movemos, como digo, en escenarios muy prospectivos en los que pues, son muchos los elementos que nos limitan el poder hacer afirmaciones categóricas o rotundas. Si queréis pasamos a lo que comentabas, ¿no? A esas alternativas. Es decir, Sí, tenemos ese orden liberal en crisis ahora mismo, pero claro, la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Es decir, ¿qué otras propuestas atractivas se presentan frente al orden liberal? bien, alternativas, vamos a ver, hoy en día, y esto lo hacen muy bien los trabajos de Sagua y Alcaro, pues ellos identifican que hay hoy en día sobre la mesa 4 propuestas de orden internacional, ¿no? Tenemos al orden liberal, que ya hemos visto en términos generales, este orden ideológico. Después él habla de lo que sería un orden mercantilista, ¿no? Que bueno, que fue el que inspiró un poco a Trump, el que inspiró un poco el Brexit, ¿no? Sería un orden que también lo defienden muchos movimientos populistas, ¿no? Que viene un poco a cuestionar, y nacionalistas, que viene un poco a cuestionar la globalización, ¿no? Y que son pues favorables a que el Estado recupere parcelas, especialmente en términos económicos, que ha ido perdiendo la globalización. Aunque ha tenido cierto impacto, como digo, el Brexit, Trump, serían elementos que estarían más acorde con estas ideas, tiene pues tiene menos digamos, apego en la sociedad internacional. También tenemos lo que serían los órdenes revolucionarios, ¿no? Aquellos que proponen pues cambios alternativos, cambios, digamos, muy importantes en el modelo de organización. Pues serían, por ejemplo, los países comunistas o los países bolivarianos hoy en día si queremos, también incluso el yihadismo, en la medida en que lo que propone es una alteración totalmente del modelo de relaciones internacionales y la creación de esas grandes entidades políticas que unen a lo que serían los musulmanes, serían órdenes revolucionarios. Eso tiene, digamos, poco arraigo en la sociedad internacional, aunque el mercantilismo pues ha tenido esas consecuencias importantes como el Trump y el Brexit. Sí, Hoy en eso es muy día... interesante. Sí, perdón que te interrumpa, porque así como el yihadismo pues, tiene su público afortunadamente muy reducido y por lo tanto no parece una propuesta de masas, lo mismo pasa con el comunismo, ¿no? Porque, bueno, hablábamos hace un momento del bloque comunista en la época de la Guerra Fría y cómo la gente trataba de salir de allí, cosa que vemos de nuevo en el caso de Venezuela o de Cuba. En cambio, o sea, el trumpismo, por un lado, el Brexit sí que tiene su público. O sea, eso Totalmente. es trasplantable a otros países. Eso realmente tiene futuro. Pues esto ya es una cuestión que yo creo que Trump y el Brexit han sido ahora mismo, ¿no? No sé lo que puede, porque a lo mejor mañana nos movemos en un contexto de crisis económica, la guerra pues tiene consecuencias que no podemos, digamos, prever y podría cambiar un poco las dinámicas. Pero yo creo que en cierta medida Trump y el Brexit fueron un poco el clímax, ¿no?, de estos órdenes. Yo creo que ni los propios británicos están tan convencidos de las bonanzas del Brexit, ¿no? Y otros países en la Unión Europea, incluso otros movimientos que abogaban, y aquí en España lo teníamos, por la salida del euro, la salida de la Unión Europea, pues después de ver lo que ha sucedido, pues han ido borrando esas partes de sus programas electorales o incluso han dejado de defenderlas. Y también lo mismo ha sucedido con Trump, ¿no? Como los Estados Unidos, pues en un momento dado, una parte importante de la población se creyó aquello de hagamos América grande de nuevo, de que vamos a recuperar la producción, vamos a traer empresas, pero al cabo de los 4 años de Trump vieron que aquello era pues un discurso vacío. Aunque si algo ha traído la COVID-19 ha sido un replanteamiento de la globalización, es decir, bueno, hay ciertos sectores, y no estamos hablando ya de sectores económicos, sino ciertos sectores productivos estratégicos que tenemos que tener cierto control sobre ellos, ¿no? Que no puede ser que llegue una pandemia y no seamos capaces de producir mascarillas. Pero yo creo, y aquí ya perdóname Javier, pero me muevo en la creencia que ese mercantilismo internacional yo creo que ahora mismo está un poco más larvado, ha perdido, digamos, apoyo, especialmente por lo que ha supuesto Trump y el Brexit. Sí, porque o sea, coincido, porque lo que apuntas
de ese asegurar ciertas cadenas de suministro clave no sería tanto un criterio ideológico como pragmático. O sea, ahí hemos detectado una serie de vulnerabilidades y de lo que se trataría es de proteger pues una serie de bienes críticos para tener control sobre ellos. O sea, que sería más bien a raíz de la experiencia, ¿no? Sí. Dentro de la pandemia. Sí, no es un cuestionamiento de la globalización como fenómeno ni de la integración económica, sino decir, bueno, pues hay algunas cuestiones que hemos identificado que no funcionan bien y tenemos que corregirla. Que esto es algo también se ha pasado con las crisis económicas, ¿no? Pues vemos cómo pues, ha sido necesario producir ciertos avances en la cooperación internacional para limitar el impacto que tienen las crisis económicas o cómo se articulan mecanismos. Pero no es un cuestionamiento tanto del sistema como pues, un perfeccionamiento. Por lo tanto, por eso decía que no lo consideraba que ahora mismo esta postura o esta visión del orden pues tenga una importancia destacada. Pero bueno, ahí está y en algún momento, especialmente con el Brexit y con Trump, pues sí es verdad que tuvieron un mayor auge. ¿Y qué otras propuestas, algo más relevantes? Porque realmente estas de aquí son fundamentales porque han sido parte de la historia y todavía tienen su atractivo para ciertos públicos, pero como comentas, bueno, pues parece que no tienen mucho recorrido. ¿Habría otras que sí que podrían tenerlo? O sea, que podrían plantearse Sí, como una alternativa. claro, es la que están planteando especialmente de China y Rusia, especialmente Rusia, aunque también es compartida por el bloque que se ha llamado los BRICS, ¿no? Que es la que ha venido en llamarse el internacionalismo soberano, ¿no? Yo sé que esto de las etiquetas es un poco confuso, yo sigo pues una conceptualización que hacen algunos autores, pero en fin, se No, pero llama... hace muy bien. O sea, se agradece acuñar términos, siempre que se defina bien a qué nos referimos, ¿no? Que seguro que vas a Sí. hacer ahora. Sí, el internacionalismo soberano, ¿no? Que básicamente es la propuesta que está defendiendo Rusia. Bueno, Rusia está defendiendo, bueno, lo que está haciendo Rusia ahora se deriva de esta concepción del orden. Pero es una postura que ha sido defendida por Rusia y que está teniendo pues bastante apoyo. La defiende China, pero también la defienden otros estados como Brasil, India. Vemos cómo también estarían dentro de esta misma lógica. Aunque también hay que decir que el que más vehementemente lo defiende es Rusia también, porque es el estado que en la actualidad el orden liberal plantea una amenaza mucho mayor para él. Este orden es concordante en el orden liberal. A veces, como digo, especialmente como decía de Mersheimer, hay una cierta confusión en cuanto a confundir a los elementos característicos del orden liberal. A veces se plantea que el multilateralismo, digamos, la institucionalización a nivel internacional, creación de organizaciones internacionales, la codificación del derecho internacional, son instituciones liberales. No, estos ya se daban en momentos históricos anteriores. Estos son instrumentos de funcionamiento, pero no son los elementos definitorios del orden liberal. Pues bien, el internacionalismo soberano comparten algunos elementos con el liberalismo. Por ejemplo, el multilateralismo, ¿no? Ellos entienden que pues, no puede haber una tendencias hegemónicas, sino que desde el punto de vista de la organización de la sociedad internacional es necesario introducir pues, más multilateralismo, especialmente más que el que ha mostrado Estados Unidos, que para nosotros el multilateralismo muchas veces era que Estados Unidos cuente con Europa, pero no se trata de eso, sino que el multilateralismo se cuenta, según ellos, que se cuente con esos otros estados que tienen visiones diferentes y que su opinión hay que tenerla en cuenta en la gestión de los grandes problemas internacionales. Ellos también introducen que la sociedad internacional, la organización de la sociedad internacional puede tener responsabilidades en cuanto al mantenimiento de la paz, a que no se produzcan importantes desastres, pero para ellos eso tiene un límite, que es la igualdad soberana y el principio de no intervención. Este orden es muy westfaliano, si se me permite decirlo, ¿no? Es un orden que lo que trata de a traer sobre la mesa es la soberanía del Estado. Ellos creen que el liberalismo, tanto en el aspecto político como económico, lo que está provocando es una erosión de esa capacidad del Estado de decidir cómo se organiza. Por lo tanto, ellos quieren volver a traer esos principios de soberanía, de respeto, digamos, a los asuntos internos de los estados de nuevo a la mesa. Pero claro, y alguien me podría decir bueno, ¿y qué pasa con Ucrania? Claro, es que aquí ellos esto lo matizan, ¿no? Especialmente los rusos. Ellos introducen un concepto que sería el de multicentrismo, ¿no? Es decir, bueno, sí, la sociedad internacional está formada por estados soberanos, hay que tener en cuenta las opiniones de los demás a la hora de la gestión de los grandes problemas, pero hay algunas potencias que tienen una especial interés y, por tanto, responsabilidad y preeminencia, por lo tanto, sobre ciertas áreas geográficas. Y aquí debemos respetar esto
y no meternos los unos en las áreas de los otros. Esto básicamente lo que está volviendo es a esa política de áreas de influencia que apareció en Yalta, ¿no? Y en el que pues decían, sí, tenemos unos intereses, unos valores compartidos, pero hay unos patios traseros que hay que respetar. Esto es lo que estamos viendo en Ucrania, ¿no? Rusia entiende y lo manifiesta abiertamente, sin ningún tipo de complejo, lo ha manifestado siempre, que ese espacio postsoviético es un espacio en el que ella tiene una preeminencia sobre los demás y está dispuesto a violar los principios básicos del sistema que ella mismo creó en defensa de esas áreas de influencia. Para ellos esto no plantea ningún problema, ¿no? Porque, como digo, el principio de la soberanía o de la injerencia en los asuntos internos tiene este límite, ¿no? Por lo tanto, como estamos viendo, no es que sea una alternativa al orden de Naciones Unidas. Lo que básicamente trata de remover o quitar del sistema serían los elementos del orden liberal. Básicamente lo que ellos plantean en muchos aspectos es volver a los acuerdos de Yalta, ¿no? Decir, bueno, pues sí, nos ponemos de acuerdo, las grandes potencias, organizamos el mundo, pero tenemos que tener en cuenta que pues aquí tenemos que contar con todos, especialmente con los grandes poderes. Esto de que Estados Unidos se crea el hegemón y de que trate de utilizar su propuesta de orden para socializarnos y convertirnos a los demás en como ellos se ha acabado, reclamamos que tenemos que ocupar un papel importante en la gestión de la gobernanza global y que, pues esto de que podamos decir cómo tienen que organizarse los estados de puertas para adentro es algo que tiene que desaparecer del sistema. No podemos hablar de un sistema que sea democrático ni que sea librecambista, sino que cada estado decidirá cómo se organiza. Por tanto, sería no tanto un orden multilateral como multipolar, entiendo, ¿no? O sea, Totalmente, de grandes totalmente. potencias con sus respectivas áreas de influencia. Sí, cuando hablamos de la multipolaridad, del multilateralismo, claro, estamos hablando de una multipolaridad. Lo que pasa es que, bueno, también ellos son conscientes de que, claro, para tener lo que hablábamos antes, el orden no puede ser siempre impuesto, ¿no? El orden, a pesar de que sea generado y manejado por las grandes potencias, tiene que jugar también a favor de los menos poderosos, ¿no? Porque hay que darle algún incentivo de que acepten ese orden, a pesar de que sea un orden que manifiesta abiertamente las preferencias de los poderosos, pero saben que no se puede imponer un orden ilimitadamente en el tiempo. Lo que pasa es que en las áreas de influencia para ellos fundamentales, sin ningún tipo de duda. Sí, cuando digo multilateral me refiero pues a un orden donde los grandes asuntos se gestionen a través de organizaciones internacionales donde haya valores compartidos. Aquí ya esta cuestión no sería tan relevante como en respeto a los diversos pequeños órdenes, ¿no? O sea, a ese orden multipolar de esas respectivas áreas de influencia. Sí, pero lo cierto es que está teniendo aceptación. Cuando hablábamos antes al principio de por qué 35 estados se han abstenido de condenar, perdón, a Rusia en la Asamblea General, lo que estamos viendo es que hay muchos estados que empiezan a ver que el orden liberal pues es una propuesta o es un instrumento de la hegemonía, ¿no? Y ellos empiezan a ver que quizás pues hay que cambiar el modelo de orden pues para que las preferencias de otros tengan acomodo, ¿no? Y de Sí, de hecho, uno de los polos, del eh, polo norteamericano y en menor medida europeo, hasta que los europeos pues se conviertan si se convierten algún día en una gran potencia, ¿no? O sea, que la Unión Europea tenga realmente pues una política, una acción exterior con agenda propia, respaldada por una defensa auténticamente común, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mientras tanto, ahí el elemento más destacable es Estados Unidos. Entonces, te iba a preguntar, y ya con esto, si te parece, pues cerramos, porque me ha parecido interesantísimo, yo creo que esta pregunta es obligada. Claro, la guerra de Ucrania se está hablando mucho de que, entre otras cosas, supone un antes y un después en la política internacional, o sea que estamos ante un cambio de época. ¿Cómo afecta esto o cuáles son los escenarios? Sé que esto es mucho pedir, pero en la medida en que, bueno, pues te sientas cómodo, ¿no? Que tú vislumbras. O sea, ¿por dónde puede ir la realidad en este terremoto en la política internacional? Pues fíjate que curiosamente yo creo que la guerra de Ucrania, en primer lugar, tiene elementos positivos para el orden liberal. Al menos porque está reforzando un poco el frente interno. Si antes he dicho que han aparecido movimientos populistas y nacionalistas, estos movimientos, y es algo que no hemos entrado, pero podemos entrar, en muchos aspectos tendían a ver, si no a Putin como una figura interesante o el modelo incluso político de Rusia como algo interesante, sí muchas veces estaban siendo apoyados por Putin, de tal forma que eran pues proclives a defender un poco la postura
de Rusia. Por lo tanto, eran una quinta columna, hay que decirlo, ¿no? Eran una quinta columna dentro de los estados liberales que se hacían eco, ¿no?, de esas críticas a la hipocresía, de esos problemas de instrumentalización, de eso de que es necesario a lo mejor pues buscar un entendimiento y no extender. Bueno, lo cierto es que esto pues se han visto estos movimientos y estos grupos se han visto muy afectados, ¿no? Vemos como ahora todos se ponen de lado, fingen no haber conocido a Putin, no haber hecho fotos con él, no haber recibido financiación. Por lo tanto, está reforzando al orden liberal en ese aspecto. Pero es que también lo que estamos viendo es que el orden liberal, uno de los problemas que estaba planteando era que la división entre estadounidenses y europeos, que eran los impulsores y defensores, también estaba afectando al orden liberal, ¿no? Veíamos cómo pues había un enfrentamiento, pues la OTAN estaba paralizada, que es una institución fundamental dentro del orden liberal. Vemos cómo pues había falta de entendimiento, veíamos cómo había pues mala gestión, planificación, aquello quedó de hecho de manifiesto en aquella retirada de Afganistán, pero vemos cómo la cualidad que ha tenido la guerra de Ucrania ha sido reforzar esa unión entre europeos y estadounidense, que es fundamental porque es el pilar del orden liberal, ¿no? El pilar político, geopolítico o de poder del orden liberal. Esto ya es muy importante. Y se ha visto también en la respuesta que han tenido. Han tenido una respuesta pues muy coordinada en el que se han enfrentado pues a esta agresión, ¿no?, a esta violación de los principios del orden liberal y que pues va a ser un aviso a navegantes, ¿no? Si lleváis esto, pues que sepáis que, o si violáis nuestros principios del sistema, sepáis que tengamos la capacidad de haceros daño. Y en último lugar, también lo que se plantea es que el orden liberal siempre, uno de los elementos que ha postulado es que era una elección entre él y la barbarie, ¿no? El orden liberal era el orden de la civilización, el orden que trae valores humanistas al sistema, que mejora la convivencia entre los habitantes del planeta y que frente a él solo cabía pues la barbarie y la civilización. Esta visión maniqueísta yo no la comparto, ¿no? Porque bueno, hemos visto que el orden liberal pues ha cometido tropelías, ¿no? Que la vemos en muchos países, incluso ya lo hemos señalado como algunos estados que defienden el orden liberal pues también han permitido que sus aliados cometan esas tropelías. Pero lo cierto es que si estamos viendo la barbarie que está llevando Rusia a Ucrania y hablamos de cómo han cambiado su táctica militar para evitar la cercanía, porque esto produce mucho baje, lo que están haciendo es castigando a la población civil. Esa visión del orden liberal como un orden de la civilización frente a la barbarie sale reforzada. Especialmente esto es importante de puertas para adentro, lo que sería la importancia del orden liberal como orden regional. A nivel internacional, pues aquí yo soy más pesimista. ¿Por qué? Porque en el largo plazo va a haber que vérselas con China. Y aquí esto ya es una cuestión más problemática porque los chinos van a tener mucho más poder. Y en el corto y medio plazo va a depender mucho de lo que pase con la guerra de Ucrania. Porque si la guerra de Ucrania, pues mañana se resolviera con una retirada de los rusos que no consiguen sus objetivos militares y que en la que Ucrania recobra la soberanía sobre parte de su territorio y puede decidir su futuro libremente, pues el orden liberal saldrá reforzado. Pero si mañana, y esto es lo que yo me temo, pues lo que vamos a ver es que va a haber llegar a algún acuerdo en el que Ucrania pues va a perder su soberanía y va a tener que aceptar de alguna forma un estatus de neutralidad y va a tener que olvidarse del control de algunos territorios, de Crimea, por supuesto, y veremos a ver lo que sucede más allá del Donbass. Lo que estamos viendo es que el internacionalismo soberano, en la medida que lo que defiende es la fuerza, la geopolítica y los intereses nacionales por encima de los valores, va a salir reforzado, ¿no? Por lo tanto, las cuestiones están abiertas, aunque yo soy un poco optimista en el reforzamiento del orden liberal como orden regional, que es lo que siempre debió ser, por otra forma, esto es lo que yo pienso, porque llevarlo al orden internacional pues no ha sido del todo exitoso, y que sí, por contra, pues lo que se produce es que Rusia consigue sus objetivos, no todos los que se planteaba, porque algunos ya los ha perdido, como que otros estados no se integren en la OTAN y la Unión Europea, pero si consigue sus objetivos en Ucrania, pues lo que estamos viendo es que los intereses, la geopolítica, pues van a primar sobre esa defensa de valores. Fantástico. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que ha sido muy ilustrativo. O sea, has tocado claves muy interesantes para entender la política internacional, diría. O sea, es no solamente la cuestión de Ucrania, que estamos pues tratando de abordarlo en los últimos episodios, sino un panorama sobre las relaciones entre potencias, pues este orden internacional, hacia dónde vamos.
también introduce complejidad, que eso creo que es fundamental, o sea, sentirse cómodos ante un panorama que no es de blancos y negros, ni buenos ni malos, sino que el orden liberal tiene valores muy positivos, sobre todo a nivel de gobierno interno de los países, pero también tiene ese lado tenebroso y luego esa posibilidad de que sea instrumentalizado y se cometan pues esos hechos deleznables, ¿no? En nombre del orden liberal, pero también las debilidades que tienen las distintas alternativas. O sea, me encanta este panorama complejo, ¿no? Porque así es la realidad y que esto nos lleva pues a profundizar, ¿no? A tener interés, a no quedarnos en mensajes cortos y al final también simples y vacíos, sino que esto lo que genera es más interés por aprender. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros. Para los profesores sabemos que muchas veces hablar de los temas que nos apasionan y que nos den el espacio para poder hacerlo es un privilegio. Y si además este espacio es Global Strategy, pues mucho mejor. Y además, como digo, muy contento de haberme iniciado en esto del podcast contigo y espero poder seguir aportando algo, poder seguir estudiando y aportando algo en futuros podcasts. Así que solo puedo estar agradecido y de nuevo daros la enhorabuena por esta estupenda iniciativa que se echaba de menos en español. Así que muchas gracias, Javier. Genial, muchas gracias. Un abrazo, Antonio. Un fuerte abrazo.